Hola, queridos niños. Estamos preparándonos porque la clase va a empezar, Vamos a estudiar, a cantar y orar. La clase va a empezar, Vamos a estudiar, a cantar y orar. Bien, queridos niños, sean bienvenidos y reciban un cordial saludo de la Directiva Infantil Herederos del Reino de los Cielos. Soy la hermana María Aurelia y es un gozo y un placer estar nuevamente ante ustedes. Quiero hacer extensivo este saludo para nuestro hermano Luis Medina y su amada esposa, la hermana Catita, y para todos nuestros pastores. Así, quiero invitarlos a que se unan a esta hermosa oración y poner en las manos de nuestro Dios este trabajo. Y decimos: Padre amoroso, estamos nuevamente ante tu presencia y te confieso, Señor, que los temas que en este día vamos a tratar sobre los profetas menores son terrenos un tanto desconocidos, pero sabemos que la presencia de tu Espíritu Santo será la guía que nos llene y nos fortalezca nuestra mente y nuestro corazón para entenderlos, Señor, para que este conocimiento que queremos hacer llegar a todos nuestros niños sea, Señor, de mucha bendición. Que todo se haga, Señor, conforme a tu voluntad y no la nuestra. Amén. Pues bien, queridos niños, después de esto, quiero decirles que la Directiva Infantil estamos haciendo el trabajo del proyecto de dar a conocer la palabra de Dios a través de la Biblia y así impactemos al mundo, sabedores de que la presencia de Cristo en nuestras vidas es de hermosa bendición. Asimismo, quiero invitarlos a que entonemos un hermoso canto titulado Los Profetas. Dios puso a personas para predicar al pueblo desobediente. Les dio un mensaje para hacer saber lo que Él quería. Eran profetas, oh, eran los profetas, oh, profetas, oh, eran los profetas, oh. Debían hablarles sobre el juicio y sobre el arrepentimiento. Había esperanza, explicaban que Dios es justo y también bueno. Profetas, oh, eran los profetas, oh, profetas, oh, eran los profetas, oh. Profetas, oh, eran los profetas, oh, profetas, oh, eran los profetas, oh. Hermoso canto. Espero que este canto de los profetas lo sigan practicando. Pero ahora vayamos a un sustento de nuestra Biblia. Busquen en Deuteronomios 11:1 y unidos leamos. Dice su bendita palabra: Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Repito: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Así pues, queridos niños, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú sabes lo que es un profeta? Hemos estado hablando de aspectos de la Biblia y sobre todo de los profetas mayores y ahora a los menores. Recuerda que un profeta, en aquellos tiempos Dios levantó hombres que hablaron en su nombre
ellos anunciaban las cosas que estaban por pasar, tanto del presente de su tiempo como de los futuros. Eso es un profeta. Pero yo quiero que te pongas cómodo porque vamos a realizar la lectura y el conocimiento de cada uno de ellos y vamos a empezar por el profeta Oseas. Este profeta lo han llamado, le ordenó más bien Dios el que se casara con una mujer infiel llamada Gomer, la cual simbolizó el imperecedero amor de Dios por el pueblo de Israel. En este libro, Oseas trata de un pueblo que necesitaba oír del amor de Dios, de un Dios que quería contarles a esta humanidad cuán grande era su amor y enseñarles cuál era el verdadero camino a través del cual podían ofrecerse. El tema de Oseas es el amor leal de Dios por su pueblo, sobre el pacto con el pueblo de Israel, de acuerdo con la maldad que en esos tiempos existían, que era la idolatría. Es el amor de Dios hacia la humanidad. Así también vamos a tener el libro de Joel. En este precioso libro de Joel consta de 3 capítulos. Aquí empieza Joel hablando de una plaga de langostas que descendió sobre el pueblo de Judá y que arrasó todo. Joel explica que se trata del juicio sobre el del pecado y peor aún el juicio final de Dios, para que las langostas no van a parecer nada comparado con lo que le esperaba a ese pueblo. Joel fue un profeta en Judá y en Jerusalén. Joel vivió durante el tiempo cuando el rey Joab de Judá era aún un niño. Literalmente describió el juicio divino ya ejecutado por una plaga de langosta, pero también lo lanzó al futuro como un evento que ocurriría y le llamó el día del Señor. En aquel día, Joel decía que Dios pondrá orden y que restituiría a su pueblo y que proveería abundancia y seguridad y que aún más que habitaría entre ellos. Todo esto, querido niño, se va a ver cumplido en la presencia de Jesús. Este libro fue un libro poético y profético. Dice Joel que para entregarse a Dios es necesario rasgar nuestro corazón y que lleguemos a un pleno arrepentimiento por medio del ayuno y la oración. Ahora a nuestro otro profeta, Amós. Aquí, querido niño, Amós significa el que lleva la carga. Consta de 9 capítulos. El propósito de Amós fue mostrar que Israel se había alejado de Dios debido a sus pecados, a sus vanidades, a su amor a la lujuria y al dinero. Él quería advertir acerca de la destrucción y del cautiverio que le llegaría a Israel y que era necesario buscar el arrepentimiento. Amós, en su profecía, ataca los males sociales y sobre todo el de la idolatría del reino del norte de Israel. Sus sermones hablan acerca de todo el trabajo que sus profetas anteriores realizaron para el pueblo de Israel. Aquí también tenemos este otro hermoso libro de Abdías. En este hermoso libro, este profeta es uno de los libros, o es el más corto más bien del Antiguo Testamento, ya que consta de 21 versículos, un solo capítulo. El Abdías era un profeta de Dios que usó esta hermosa oportunidad para ordenarle al pueblo de Edom por los pecados que cometía contra el pueblo de Israel. Queridos niños, los edomitas fueron los descendientes de Esaú y los israelitas fueron los descendientes de su hermano Jacob. Aquí entre estas dos naciones se dio una lucha que duró más de 1000 años. Así, mi querido hermano, mi querido niño, vamos a llegar a este libro. Yo sé que es muy conocida esta historia porque los niños, el libro de Jonás, lo relacionan con un gran pez. Pero, querido niño, ¿qué hay detrás de esa historia? Sus profecías fue la enseñanza sobre la misericordia.
Jonás, su nombre significa paloma. Él le tocó vivir en el año 760 a.C. Este libro únicamente tiene 4 capítulos. A través de Jonás, querido niño, y de la historia que tú ya has conocido, aprendemos de la infinita misericordia de Dios hacia todos los pecadores. Jonás, también podemos aprender en esta historia que no podemos escondernos de la presencia de Dios. Aprendemos que Dios trabaja con todos sus siervos para moldearnos, queridos niños, moldear nuestro carácter para poder llegar a ser semejantes a nuestro Dios. Aunque Jonás huyó rehuyendo la responsabilidad de ir a predicar a Nínive, pero pues ustedes ya conocen la historia, lo que le pasó. Pero nunca faltó la presencia de nuestro Dios en la vida de Jonás, y a pesar de su rebeldía y negatividad, Dios amaba a Jonás. Llegamos a este otro hermoso libro que es del profeta Miqueas. Miqueas predicó, fue uno de los primeros que empezó a predicar sobre del nacimiento de Cristo. Su nombre significa ¿quién como Jehová? Este libro consta de 7 capítulos y el tiempo en que vivió Miqueas fue en el año 746 al 710 antes de Cristo, casi más de 500 años. El tema principal que toma Miqueas fue hablar del juicio y de la redención del pueblo de Israel ante Dios. Predicó en Jerusalén y en Samaria. Predijo la caída de Israel. El mensaje que transmitió Miqueas fue sobre la condenación de los ricos debido al maltrato y opresión hacia los pobres. Dios quiere ver en su pueblo justicia y equidad, misericordia y compasión. Aquí Miqueas quería establecer una hermosa relación de humildad con Dios nuestro Señor. Pues bien, queridos niños, yo quiero que te pongas cómodo porque te voy a presentar una proyección de uno de estos apóstoles en un video. Veamos. El profeta Amós, defensor de los derechos. El profeta Amós nació en Tecoa, un pueblo del reino de Judá. Era agricultor y ganadero. Un día recibió la llamada de Dios para que fuera su profeta y hablara en su nombre. Amós aceptó y cambió su vida. Abandonó su hogar y el reino de Judá y marchó al reino de Israel. Allí empezó a predicar. Los habitantes del reino de Israel habían olvidado a Dios, y en su sociedad existían muchas injusticias. En la ciudad de Samaria, Amós se sorprendió al ver cómo los ricos vivían con gran lujo, mientras muchas personas pasaban hambre. También descubrió que los poderosos habían construido un gran templo a Dios para que estuviera de su parte y no tuviera en cuenta las injusticias que cometían: robar, engañar, explotar y esclavizar a los más indefensos. En nombre de Dios, Amós comenzó a denunciar las injusticias y la falta de respeto a los derechos de los más débiles. También profetizó que el reino de Israel sería conquistado si no cambiaban sus comportamientos. Las denuncias de Amós provocaron la ira de los poderosos y fue expulsado del reino de Israel. Amós volvió a su tierra y allí continuó la misión de Dios, escribiendo en su nombre para defender los derechos de los pobres y los marginados. Años más tarde, su profecía se cumplió y el reino de Israel fue conquistado por el ejército asirio. Así, queridos niños, ¿te diste cuenta que la vida de los profetas, a través de este video que acabamos de ver, no fue una tarea fácil porque se enfrentaron a una humanidad que tenía mucha dureza en su corazón? Vamos a ver a otros profetas también que de esa misma época. Vamos a continuar ahora con este hermoso libro de Nahum. Aquí Nahum, querido niño, su nombre significa alivio y consuelo. Consta de 3 capítulos. Él fue de un lugar al sur de Judá llamado Elcox. Fue contemporáneo de Jeremías y profetizó la destrucción de Nínive y Judá. Profetizó sobre el juicio divino también y la victoria que se podía obtener
en las manos de Dios. Nahum describe a Dios como un Dios lento pero implacable. En la Biblia sí lo dice, es lento para la ira, pero su poder es inmenso. Solo quiero que recuerdes que el mal nunca triunfará. Él predicó sermones en Nínive. Vámonos a este otro hermoso libro, Habacuc. En el libro de Habacuc encontramos que él vivió 600 años antes de Cristo. Consta de 3 capítulos. Su nombre significa abrazo. Su tema principal de Habacuc es vivir por medio de la fe. Él más bien establece un diálogo con nuestro Dios y le pregunta, ¿por qué parecería tan indiferentes Dios ante tanta maldad? Se preguntaba Habacuc. Para Habacuc parecía que la gente malvada se quedaba sin castigo, pero el propósito de plantear sobre la injusticia y la violencia de esta humanidad, y parecía que Dios no hacía nada, la maldad como que prosperaba y el justo seguía sufriendo. Habacuc habló sobre la caída de Nínive cuando fue tomado a un cautiverio hacia Babilonia. Esto es el castigo que recibió Judá por no acatar las obediencias de nuestro Dios. Veamos qué nos dice el siguiente profeta. El siguiente profeta es Sofonías. Aquí en Sofonías, querido niño, su nombre significa Dios protege. Consta también de 3 capítulos. El tema que ocupa Sofonías fue hablar sobre el día del Señor. Sofonías, querido niño, era de un linaje real. ¿Sabías que Sofonías fue tataranieto del rey Ezequías? El pueblo judío pensaba que Dios estaba de su lado y que castigaría a sus enemigos, pero Sofonías les demostró que todos deberían obedecer a Dios porque nadie escaparía del juicio divino. Aquí los sermones contra la idolatría son lo que más atacó porque había en esos tiempos demasiada. Veamos qué nos dice el siguiente profeta, que es Ageo. Aquí en el libro de Ageo vamos a encontrar 2 capítulos nada más. Vivió también en el 520 a.C. Ageo se ocupó de motivar a los judíos para que terminaran la construcción del templo, el cual se terminó en el 516 a.C. Dios usó a Ageo para mover a su pueblo y animarlo a poner una casa, que era la construcción del templo, ya que en esas situaciones el pueblo vivía sus propios intereses y por eso dejó a un lado la construcción del templo. Entonces la tarea de Ageo, Dios provió en él el hablarle a su pueblo para que construyeran el templo. De lo contrario, dice que haría temblar los cielos y la tierra. Veamos qué nos dice el siguiente libro, que es el de Zacarías. Aquí en este libro de Zacarías consta de 14 capítulos. Zacarías le tocó predicar en los 70 años que estuvieron en el cautiverio el pueblo de Israel de Babilonia. Fueron cautivos por los babilónicos y regresaron a Jerusalén, pero regresaron a una ciudad en ruina. Pero aún así Zacarías exhortó al pueblo para que volviera su mirada a Dios. Él tuvo 8 visiones, entre ellas la venida de Jesús el Mesías, el verdadero gobernante, el ungido de Israel. Él en sus visiones lo vio como un rey herido, como un pastor por el que todos esperaban. Difícil tarea para Zacarías, puesto que venían de un cautiverio y habían olvidado toda relación con Dios. Veamos a nuestro último profeta, Malaquías. Aquí, mis queridos niños, este libro consta de 4 capítulos. Malaquías fue el último mensajero del Señor, pero su profecía fueron escuchadas por 400 años. Su libro termina con una profecía
de la venida de Elías, una revelación a un pueblo rebelde y desobediente. Elías habló del remanente fiel y del Mesías venidero que juzgará y purificaría la nación. Hace referencia sobre todo a las ofrendas, a los diezmos. Malaquías es como el eslabón entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ya que transcurrieron 400 a 500 años entre Malaquías y Juan. Este se le conoció como el mensajero de Dios. Malaquías, Zacarías y Egeo, ellos predicaron después del exilio. Una tarea muy difícil, pero ha llegado hasta nuestros días, queridos niños, que aprendamos a obedecer a nuestro Dios. Así yo te quiero decir que si observas esos tres últimos profetas, esta tarea cimentó en sus profecías, la cimentó en leyes del judaísmo. Ese judaísmo tenía 4 puntos y quiero sí compartírtelos para que veas que no es nuevo el amor que pide Dios de ti, de mí, para nuestro Dios. El punto 1 es que recordemos que Jehová es el único Dios verdadero y digno de adoración. Punto 2, que Dios siempre castigará el pecado. Punto 3, que la religión verdadera consiste en misericordia y justicia más que en ritualismo, o sea, sacrificios, ofrendas. Ahora ya no hacemos actualmente ni sacrificios ni ofrendas. Punto 4, que la salvación viene por la fe y la obediencia a la palabra de Dios dada a sus profetas. Estos profetas menores les tocó una tarea un tanto difícil, ya que les tocó tratar con una humanidad muy mala, muy rebelde y muy necia, y que a través de los tiempos ha sido generacional esta enseñanza, y que sobre todo el perdón y el arrepentimiento es lo que pide Dios de nosotros. Por eso, tú niño, tú puedes ser un mensajero de Dios. De manera personal, yo doy las gracias a Dios porque nos permite a esta directiva ser como mensajeros de su palabra. Tú puedes ser un Amós, tú puedes ser un Nahum, tú puedes ser un Miqueas, o puedes ser un Jonás. O más bien, no seas como Jonás, porque él fue una persona necia y rebelde, pero el amor y la misericordia de Dios lo transformó. Ojalá que Dios nos transforme así a todos. Que a pesar de los caracteres que tenemos, estos profetas fueron ungidos por Dios y cumplieron la comisión encomendada por nuestro Dios de llevar palabras de fortaleza, palabras de sabiduría, palabras de esperanza para un pueblo oprimido. Si tú estás triste, si tú tienes problemas, padres, niños, los que nos estén escuchando, recuerden que hay un Dios que nos ama y que Él siempre estará pendiente de nosotros. Así quiero invitarte a que nos despidamos de estos momentos de enseñanza y que vayamos a la lectura del Salmo 23 y que unidos demos gracias a nuestro Dios por habernos permitido llevar estas palabras, este conocimiento, esta historia, y que cada quien retome quién quiere ser. Leemos unidos el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que el Señor te bendiga.